Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas, saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan, que nos siguen a través de este medio Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez y su esposa, la señora Rocío, en nuestro segmento Matrimonio, Familia, Legados, así que les damos la bienvenida, ¿cómo estamos hoy? Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, nos da mucho gusto sintonizarnos por este medio para ser uno con el Padre, ¿verdad? Ese es el propósito y que se una el cielo y la tierra desde que iniciamos la semana, el día. Así que estamos gozosos de podernos sintonizar con cada uno de ustedes, quienes están en línea y quienes posteriormente podrán disfrutar de este espacio en el que juntos compartimos y escudriñamos la palabra. Queremos recordar el tema de la semana pasada y el consejo práctico fue en el asunto de la autoridad y la obediencia, que en familia reflexionaran sobre la autoridad que Dios Padre ha puesto sobre sus vidas, cómo se ejercitan en ella y qué les ha mostrado Dios al escudriñar su palabra, su voluntad, ¿verdad? Incluso veíamos que Jesucristo dio testimonio de la autoridad que el Padre le había delegado y que en Juan 5:19, que la leímos la semana pasada, de la Nueva Traducción Viviente, dice, entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta si no hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Y fíjense qué importante es cómo nuestro Señor Jesucristo, la relación de Hijo-Padre con el Padre Celestial es la relación, vamos a llamarla ideal, la relación ejemplo para nosotros, ¿no? Y entonces Él dice, pues todo lo que le vi hacer al Padre, eso es lo que yo hago. Y no solo un asunto de seguir su ejemplo, que así es y sucede, o de parecerse a Él, sino de honrar al Padre siendo la expresión de su imagen y semejanza en la tierra. Vaya ejemplo de cómo un hijo que obedece y que honra a su padre, que considera y que valora la autoridad que el padre tiene sobre él, lo honra haciendo todo lo que el padre le puso a hacer. Y ya entrando entonces ahora el tema de la obediencia en amor. Vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo, por amor, pues llega a la obediencia máxima, ¿verdad? La de entregar su vida en la cruz para redención nuestra. Y que en estos días hemos ido recordando, ¿verdad? Por lo que la cultura en general establece, pero que es una verdad y que en su palabra podemos estudiar, comprender y asimilar para vivirla diariamente. Entonces, el tema que hoy iniciamos es el de la obediencia. Pero, ¿qué es la obediencia? Porque a veces tenemos ideas preconcebidas o ideas incompletas de ello. Bueno, vamos a ver qué dice tanto el diccionario como podemos observarla bíblicamente. La obediencia es la acción de seguir o acatar una orden, instrucción, mandato o regla. Es una actitud de respeto y cumplimiento. Implica reconocer la autoridad y la instrucción para actuar en consecuencia. Es una respuesta consciente y responsable. Es el proceso que conduce de la escucha atenta a la acción. Cada una de estas porciones del concepto nos va haciendo un panorama mucho más amplio de lo que significa obedecer.
Bíblicamente es la aceptación voluntaria, gozosa y responsable de la voluntad de Dios y de la autoridad que por derecho legítimo Él tiene sobre nosotros. ¿Por qué legítimo? Pues porque Él es nuestro Padre eterno, el que estableció la relación padre-hijo, el que estableció este modelo de familia donde tenemos papá, mamá, hijos, donde hay una línea de autoridad. Él la estableció y Él es el que conduce esas líneas de autoridad. Con sencillez, una manera simple de decir cómo vemos en la Biblia la autoridad, significa escuchar la palabra de Dios y actuar conforme a ella. Por ejemplo, dice a los esposos, trata como vaso más frágil a tu esposa. Así, aunque la veas muy fuerte y muy capaz de muchas cosas, trátala tú como vaso más frágil. Obediencia es, ya escuchaste de parte de Dios esta palabra, ahora ponla en acción. O la esposa. De la esposa dice, respeta a tu marido. No dice si a veces se lo merece, actúa en consecuencia, no. Dice, respeta siempre, todas las veces que te refieras a él o todas las veces que estés en relación con él. E hijos, honren a papá y a mamá. Fíjense, obedecer es honrar a papá y a mamá. Ya lo escuchaste, hijo, ya lo escuchaste, joven. Ahora ponlo en acción. Bien, vamos ahora a ver lo que nos dice la palabra de Dios y Juan 12:49 en la Nueva Traducción Viviente dice, yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Fíjense lo que nos dice aquí el Señor, ¿verdad? Dice, yo no hablo con autoridad propia. Reconoce Jesucristo que su autoridad es dada por su Padre. No es porque la haya tomado así nada más de decir yo la tengo, sino dice que reconoce esa autoridad que se la dio el Padre, ¿verdad? Y pues así nosotros debemos de tener una autoridad, tenemos esta autoridad delegada por el Padre eterno para con nuestro cónyuge e hijos. Él así nos la ha puesto, ¿verdad? Que nuestro cónyuge tiene esta autoridad de parte de Dios. Y asimismo nosotros como padres tenemos esa responsabilidad de ejercerla con nuestros hijos. Ahora, unas preguntas que debemos hacernos cada uno de nosotros como padres es cómo la estamos ejerciendo. Si Dios nos ha dado esa autoridad, ¿cómo la estamos ejerciendo con nuestros hijos, verdad? Porque en determinado tiempo Dios nos va a pedir cuentas de cómo ejercimos esa autoridad con nuestros hijos. Entonces, el Padre, la siguiente parte dice, el Padre quien me envió. Es de parte de Dios quien nos da la vida, la familia, el matrimonio, el trabajo, en fin, todo lo que somos y tenemos. Viene de parte de nuestro Padre, ¿verdad? También dice la siguiente parte, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Así como el ejemplo que tenemos, ¿verdad? También de que Jesucristo hizo tal cual las cosas que el Padre le dijo hacer, así nos lo dice a nosotros. Y por ejemplo, nosotros en casa, los hijos hablan y se comportan tal cual como nos ven hacerlo, ¿verdad? Medite cuántas veces ve a sus hijos las conductas que tienen, cómo se comportan, cómo responden también muchas veces, ¿verdad? Y cómo ellos nos ven cada día, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo nos llevamos nosotros como esposos, cómo nos dirigimos con respeto, con amor, o hablamos muchas veces con malas palabras, ¿verdad? ¿Cómo se comporta usted en su diario vivir? ¿Cómo se habla? ¿Qué actitudes tiene para con sus hijos? De igual manera, si tiene hijos muy chiquitos, créanme, ellos se dan cuenta de cómo se tratan, cómo se hablan,
cómo se dirige uno al otro. Ellos son y ven tal cual somos nosotros. No es que uno les diga, a ver, te voy a sentar para que aprendas cómo debes de hablarme. Ellos lo observan sin que usted se lo diga. Y claro, ya van creciendo y de esa misma forma ellos se van desarrollando. Como nos ven, ellos actúan. Entonces, obsérvelos, si tiene un momentito, si ya tiene adolescentes, igualmente, ¿verdad? Puede observarlos cómo son y créanmelo, se comportan tal como es usted, su esposo, uno como esposa. De igual manera ellos lo hacen. No hay a quién buscar, ¿verdad? Afuera. Somos nosotros los que enseñamos cómo deben de comportarse. Y eso medítelo porque si usted todavía está en un tiempo en el que puede corregir, hágalo. Porque muchas veces gritamos y les decimos a ellos, no, no grites cuando nosotros lo estamos haciendo, lo estamos enseñando. O no digas malas palabras y en la casa se hablan solo malas palabras, ¿verdad? De todo lo que hablamos, a veces solo una es buena. Entonces medítelo, sea consciente de cómo es usted en casa y verá que todo eso lo tenemos nosotros. Y bueno, vamos ahora a ver Juan 14:21 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. ¿Y por qué me aman a mí? Mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Entonces veamos cada frase que dice este versículo. Los que aceptan mis mandamientos, o sea, los principios de vida contenidos en la palabra. Se está refiriendo a todo lo que nos dice en su palabra, ¿verdad? A esos mandamientos, a esas leyes que están escritas y que las tenemos a nuestra mano, ¿verdad? Están descritos con la intención de que construyamos nuestras vidas plenamente. Ahí en la palabra tenemos todo explícito, ¿verdad? Tenemos todos esos principios y valores que Dios nos da para que nosotros podamos vivir de acuerdo a su palabra, vivir plenamente, porque es palabra de vida, palabra que nos llena, que nos sostiene, que nos levanta, que nos anima cada día, ¿verdad? Ahí está todo completamente en ella para que nosotros podamos entender de lo que nos está hablando Dios. Dice también, y los obedecen, son los que me aman. O sea, si nosotros estamos obedeciendo esta palabra, pues estamos amando a Dios, ¿verdad? Es la prueba de que amamos a Dios con todo nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestras fuerzas, es la obediencia a sus principios, ¿verdad? Si nosotros la leemos y estamos constantemente aprendiendo de ella, pues claro que va a ser nuestra forma de vida y entonces dice el Señor que entonces le amamos. Y es una prueba de ello, ¿verdad? Que si estamos llevando a cabo su palabra en nuestra vida diariamente, pues es una prueba para Dios de que le amamos. Dice también, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y bueno, en esta determinación de obediencia está implícito el amor a Jesús y a Dios Padre. Pues Jesucristo es el enviado en representación de Él, ¿verdad? Y así es, nosotros amamos a Dios cuando estamos obedeciendo diariamente esa palabra. Si nosotros nos alejamos de lo que Él nos dice, pues claro que no estamos mostrando ese amor, ¿verdad? Dice también, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Es en la obediencia, por amor, que conocemos íntima y personalmente a Jesús. Y así es diariamente, si ponemos por obra esta obediencia, estamos conociendo quién es Jesús, quién es quien vino a esta tierra y dio su vida por cada uno de nosotros. Él es el que se da a conocer y nosotros le conocemos a Él porque leemos y escudriñamos su palabra. Consideremos tres actitudes, tres formas de abordar la obediencia. Todos las hemos experimentado y luego como padres las hemos utilizado con nuestros hijos. Dice, por temor es una, por conveniencia y por amor. Eh, Consideremos cada una, por temor. Generalmente al castigo, al límite, la disciplina, la corrección.
En este punto se establecen límites y se tiene consecuencias de corrección cuando se rebasan. Este es útil cuando el educando es muy inmaduro o está iniciando su aprendizaje. Efectivamente, pues al empezar a aprender algo, pues tenemos un límite, ya sea que hay una equivocación y que hay que cambiar la hoja, hay que borrar, hay que volverlo a hacer, hay que darle otra oportunidad. El niño va madurando y entonces va entendiendo cada vez más elementos de esos límites establecidos, ¿no? Todos debemos vivir así, aún de adulto, ¿eh? Piense. Hay límites que establecen las reglas de tránsito, por ejemplo. Dice que no rebase un amarillo y luego usted considera que en el amarillo todavía pasa. Bueno, primero usted lo ejecuta y segundo lo están aprendiendo. Aprenden el límite que usted ejerce, no el que dice. Todos aprendemos lo que vemos hacer, no lo que se dice que hagamos. Esa es una parte del aprendizaje que todos tenemos. Segunda actitud, por conveniencia, cuando hay una recompensa, ¿verdad? Ante el cumplimiento de la orden o de la instrucción. Es evidente que hay un fruto de bienestar, algo que me es útil. Eh, Vale la pena, y todos hemos usado este mecanismo de la obediencia, ¿verdad? Si apruebas, tienes esto. De hecho, muchos de los sistemas son así, los escolares, ¿no? Pues si sacas 6 es una calificación aprobatoria, o si haces una maestría, joven, el 8 es la calificación aprobatoria. ¿Y qué trae como beneficio? Pues tu diploma, tu título, ¿verdad? Hay recompensas ante el cumplimiento de instrucciones, de reglamentos, de programas, etcétera. Y en la casa también lo usamos los papás, ¿verdad? Si come bien, le daremos un dulce, si hace sus deberes, le daremos esto. ¿Y es útil? Sí, sí es útil, pero nuevamente consideremos que solo es parte del ejercicio de la obediencia para madurar, porque Jesucristo vino y nos enseñó el modelo maduro de obediencia. Finalmente, el modelo maduro de obediencia es por amor, el cual implica que se disfruta y goza en el cumplimiento de la instrucción. Jesucristo dijo, mi comida es cumplir la voluntad de mi Padre. ¡Guau! O sea, se deleitaba cumpliendo la voluntad del Padre. No importa cuál fuera esta. Y incluso por encima de sus propios intereses, ¿verdad? Dijo, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Medite. El restringirnos por amor, el establecer límites por amor es una bendición. Y usted dirá, bueno, pero mi hijito está muy pequeño, ¿cómo va a aprender? Aprende. Y si no, lea la historia de Samuel. Muy pequeño, lo llevan al templo y a partir de ahí él se somete a esa instrucción de sus padres y lo hace por amor a ellos. Cada año que lo iba a ver Ana, le llevaba ropita, lo saludaba, estaba un momento con él y se volvía a ir. Y él seguía en el templo, ¿verdad? Muy pequeño. Así que, muy pequeños, nuestros hijos también aprenden a obedecer por amor. Y si es eso lo que nos sustenta, olvídelo. Van a pasar muchas pruebas por muchas situaciones, pero obedecerán lo que vieron y lo que escucharon de sus padres por amor. Dios Padre nos invita entonces que por amor obedezcamos, pues en ello hay una gran bendición y así lo señala en Deuteronomio 28, 1 al 4 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entregó hoy el Señor tu Dios, te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán bendecidos.
Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Claro, para aquel entonces esas eran las posesiones. Hoy tienes otro tipo de posesiones. Vamos desglosando. Si obedeces al Señor tu Dios en todo, se refiere a todas las áreas de nuestra vida, en lo personal, en lo conyugal, en lo familiar, en el trabajo, en la escuela, en la empresa, en lo social, como ciudadano, como vecino. Si obedeces al Señor tu Dios en todo, considérelo. No hay nada que salga fuera de esto en todo. En la escuela, en la relación con tus amigos, en la relación con los vecinos, con los abuelos, con los tíos, con los primos, en todos los ámbitos. Si obedeces al Señor tu Dios en todo. Y sigue diciendo la cita. Y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entregó hoy el Señor tu Dios. Obedecer completa, alegre e inmediatamente. Eso es lo que le agrada a Dios y eso es lo que trae bendición. Sembrar una bendición de una obediencia de estas características siempre trae el beneficio de la bendición de lo que Dios prometió. Sigue diciendo la cita. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. O sea, Dios mismo usa que si por amor bendecimos, hay una serie de frutos que se cosecharán. Todo lo que Dios ha prometido se cumple. Así que los beneficios los describe en la siguiente y última porción de esta cita. Dice, tus ciudades y tus campos serán bendecidos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tu rebaño y manadas serán benditas. Él hará que prosperes en todos los ámbitos de tu desarrollo. Papá, mamá, hijo, joven, jovencita. Dios es el que hará que prosperes. Considera aquellas cosas que Él te ha mostrado a través del tiempo que pasas leyendo y meditando su palabra. En la palabra describe cómo se agrada a Dios de nuestra obediencia a su voluntad. Y está descrita en la Biblia en primera de Samuel 15, 22 y 23 en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Qué palabra tan fuerte, ¿verdad? Que Samuel estaba diciendo de parte de Dios a Saúl. Este ejemplo, si ustedes lo quieren leer completo en la palabra, léalo porque es muy interesante. Lo que nos está diciendo con referencia a lo que estamos hablando de la obediencia, ¿verdad? Y dice en la primera parte, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Explicándole a Samuel, explicando a Samuel el alcance de sus actos y desobediencia que hizo de lo que Dios estableció. Miren, muchas veces nosotros así somos, ¿verdad? Dios nos está dando una instrucción y la escuchamos, pero de que obedezcamos, muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? Y aquí nos dice qué es lo que más le agrada al Señor. Piense usted qué es lo que más le agrada al Señor cuando nos hace esta pregunta, cuando nos está pidiendo algo que hagamos y optamos por desobedecer, ¿verdad? Optamos por lo que nosotros creemos que es. Y dice, tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz. Es otra pregunta que hace. Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz.
usted diga qué es lo que quiere hacer, ¿verdad? Haciendo la comparación de lo que realizó como ofrenda a Dios, lo que realmente le había ordenado. Si usted va y lee lo que Dios le había pedido a Saúl que hiciera, pues hizo todo lo contrario, ¿verdad? Él le dijo que obedeciera, pero él hizo otra cosa. Entonces aquí, pues claro, uno fácilmente dice queremos obedecer a Dios, pero ¿qué hay en realidad en cuanto a nuestras acciones? ¿Estamos obedeciendo a Dios o estamos haciendo completamente lo que queremos? Sígase haciendo esa pregunta, ¿verdad? ¿Está obedeciendo a Dios o está haciendo lo que quiere? Y dice, escucha. Él mismo en su palabra nos está diciendo, escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Y bueno, a disposición de nuestro corazón para obedecer los principios y las instrucciones que había recibido de Dios y el reconocimiento y honra que él debía merecer, ¿verdad? Porque esto es lo que debemos de hacer, obedecer a Dios, obedecer lo que Él nos está diciendo. Por eso nos dice, escucha, la obediencia es mejor. Y cada que Dios nos da un mandato, verdaderamente debemos escuchar lo que Él nos está diciendo y obedecer a lo que Él nos está diciendo. No agarrar nuestro camino y hacer nuestra voluntad, ¿verdad? Y dice también la última parte, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, como un acto de desobediencia y desafío a la autoridad de Dios. Imagínese ser rebelde a lo que Dios nos está diciendo. Imagínese estar completamente en ese desacuerdo con Dios. No debemos desafiar la autoridad de Dios, hay que obedecer y obedecer conforme a lo que Él nos está mandando. Y dice, la terquedad, tan mala como rendir culto a los ídolos. Imagínese resistirse a la voluntad de Dios, se compara al ir en pos de otros dioses, es decir, a la idolatría. Y dice la última parte, así que cuando has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Saúl perdió su reinado por esta actitud contraria a la voluntad de quien lo ungió como rey de su pueblo. Y así nosotros, ¿verdad? Al rechazar el mandato de Dios, pues también Él nos rechaza, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos una gran pérdida de tener una relación con Dios. Entonces, pensemos en todas estas preguntas que Él nos hace y pensar si realmente estamos obedeciéndole a Él, porque eso es lo que quiere, ¿verdad? Que le obedezcamos con todo nuestro corazón solo a Él. Y la reflexión y el consejo práctico de la semana es medite como familia. ¿Cuántos comportamientos cotidianos hay entre ustedes que reflejan rebeldía o terquedad? Medítelos no para juicio, ni para criticarse, ni para regañarse, etcétera, sino para que los medite, anótelos y pónganlos en oración delante de Dios. Dice su palabra que Él pone en nosotros el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. Nuestra oración es que el antídoto del amor y de la obediencia por amor quiten todo comportamiento de rebeldía o terquedad en la familia. Que Dios les bendiga. Buena semana. Buen día, hasta luego.